Entonces, entrando y ahí uno se encontraba con otro tipo de unidades más secretas, ¿va? Entonces, por decirle, yo me quedo en la retaguardia, ¿va? Pero uno sabe de lo que está pasando porque tenemos radio y todo el mundo está reportando, todos los radios están cayendo toda la información, ¿verdad? Entonces, yo me quedo en la retaguardia, pero nos damos cuenta. Más abajito, ahí se destruye una tanqueta, se le quita todo el equipo, ¿verdad? Que anda la .50, creo que dos ametralladoras. Pero ahí tenemos un problema, a nosotros no nos sirve ese tipo ¿cómo se llama?, de ametralladora. La .50 no nos servía porque, para empezar, es una cosa ¿cómo se llama?, para andarla cargando en vehículos o en aviones, ¿va? Entonces no se puede en vehículos de transporte. A nosotros no nos servía. Había unas M60 que tampoco nos servían. Bueno, los fusiles sí nos servían, ¿va? Entonces, pero en ese mismo lugar tenemos dos muertos. Muere una compañera que se llama Manola y muere un compañero que se llama Damián, ¿verdad? Había una casa donde había como un centro de inteligencia del Estado de El Salvador, ¿no? Entonces, cuando nuestros compañeros intentan entrar ahí, ¿verdad?, le pegan a la compañera Manola un balazo aquí. La compañera Manola era una compañera, una comando urbano, pues, ¿verdad? Que prácticamente también eran entrenados con el curso de fuerzas especiales también, ¿va? No, no el 100%, pero a un 25% para aprender, ¿verdad?, las cosas que tenían que hacer. Entonces, muere la compañera Manola, luego trata de entrar a un compañero que se llama Damián, muere también, le pegan un balazo. O sea, la cosa, lo que había ahí no era sencillo, ¿va? Entonces, siguen los combates, ¿verdad? Al final se toma el lugar, pues se logra tomar el lugar, ¿verdad? Sí, habían unos tipos muy buenos tiradores, muy bien entrenados por el ejército americano, muy bien entrenados. Entonces, siguen los combates y les digo, en eso eran sacos de armas que se recuperaban, se sacaban de las casas, ¿verdad? Sacos de armas, ¿verdad? De todo tipo de fusiles, fusiles incluso, como les decía anteriormente, mejores que los del ejército, ¿verdad? Mejores que los del ejército, nuevitos, nuevitos, ¿qué les digo? Con 6 cargadores en cantidades, ¿va? Entonces, eso fue distinto. La mayoría de los ricos ya se habían ido de las casas, ya las habían abandonado. Quienes estaban ahí eran nada más los cuidadores, la seguridad personal que ellos tenían, la seguridad privada de ellos, que ellos la pagaban, ¿verdad? Como equipo del ejército, ¿verdad? Del Estado Mayor, de todo, del país, de lo que les daba el ejército. O sea, eran gente tan pudientes que les daban lo mejor, pues, ¿verdad? Entonces, así fueron transcurriendo, fue pasando las cosas, pasan los combates, luego ya en la tarde nos iban como encerrando, ¿va? Nos iban como encerrando. Entonces, eh, acuérdense que habían órdenes, ¿va?, que a veces decían, miren, hay que retirarse, hay que replegarse para volver a recibir más órdenes para ver qué se iba a seguir después, ¿va? Entonces, nos retiramos, ya en la noche, como tipo 7 de la noche, ¿verdad? ¿Qué? Llegamos en la noche y nos retiramos en la noche, ¿qué? 24 horas. Entonces, ahí seguían los combates, bueno, hasta que oscureció, ¿verdad? Ya en la noche nos retiramos al volcán de San Salvador, que nos queda aquí arribita. Estando ahí, ¿verdad? Lógicamente sabía el ejército que habían unas concentraciones de guerrilleros tremendas, ¿va? De la guerrilla tremendas. Entonces no paraba el fuego de artillería, baterías completas, ¿va? Cuando ya hablo de batería, son, ¿qué? 5, 6, dos, de tres para arriba o de 2 para arriba ya son una batería, se llama. 105, volándole fuego al volcán de San Salvador, pues porque sabían ellos que había una concentración de guerrilleros terrible, ¿va? Entonces nos retomamos y los nuevos planes que se hacen es que nos retiramos después de la toma del escalón, ¿verdad? Ya la había tomado la FPL anterior, luego lo hacemos nosotros otra vez, una incursión, ¿verdad? Nosotros fue de 24 horas. La FPL la había hecho anterior, no recuerdo de qué cantidad de tiempo. Entonces, ellos ya habían bajado, bueno, esa es otra cosa de ellos. Entonces nos replegamos todos, nos retiramos, hay nuevas órdenes, se decide
que se va a armar un cinturón alrededor, un cinturón de fuego alrededor de San Salvador, ¿verdad? Eso abarcaba el Escalón, Antiguo Cuscatlán, bueno, dándole la vuelta por toda la zona de Santa Tecla, ¿verdad? Y la 75 Avenida a unirla con Cucatancingo, Sacamil, toda esa parte. Pero en eso está de la planificación, ¿verdad? Todo eso, pasa algo, pues eso nosotros estábamos que quizás a unos 500 metros abajo de ese lugar. Yo les cuento así a la pasarela, ya sabían que había una gran concentración de guerrilla. Estaba discutiendo eso para formar un nuevo cinturón sobre San Salvador, ¿verdad? Y reorganizar, nos reorganizamos y íbamos sobre eso. Pero en eso hay un borbandeo terrible en San Salvador, en el volcán de San Salvador. Y hay no sé qué, no sé si pasó, no sé qué pasó, pero ahí muere este comandante Dimas Rodríguez, ¿verdad? Muere este comandante Dimas Rodríguez y allí se suspende todo, ¿verdad? Se suspende toda la operación. No sé, bueno, pasó eso, ¿va? Muere este camarada, muere este comandante. Luego, en la FAL se decide ir hasta la 75, entrar por la parte del escalón, la 75, hacia abajo, por más o menos un colegio famoso aquí, ¿verdad? Que está sobre la 75 para arriba, vaya por el hotel, ¿verdad? Se decide hacer. Entramos nosotros, entra la FAL por esa parte, agarramos desde la San Antonio Abad, por la calle San Antonio Abad, hasta la 75, llegando hasta por a donde se une la Juan Pablo. Estando ahí, llegando ahí solo la FAL, ya solo. Entonces, incursionamos ahí y yendo por esas calles, caminando, pues, o sea, siempre en el avance, nos topamos con una unidad del ejército que estaba en la despensa, donde hoy es una despensa de Don Juan, ¿verdad? Entre la Juan Pablo y la 75. Ahí muere un camarada de nosotros, un gran camarada. Ahí muere el capitán Odir, ¿verdad? Por cosas de la vida le cae un balazo, ¿verdad? Y le revientan unas cargas que andaban en la mochila. Muere él. Hay un combate con nosotros. Bueno, ahí el combate duró creo que desde como las 10 de la noche hasta como a la 1 de la mañana que nos retiramos, ¿verdad? Y nos volvimos a retirar al volcán. Ahí murió el capitán Odir, era un excelente camarada, gran combatiente, veterano de guerra en ese tiempo, ya venía de ser un gran veterano desde el batallón BRAC, venía de jefe de pelotón. Luego nos replegamos al volcán de San Salvador. Nos pegan una borbandeada, ¿verdad? Nos pegan una borbandeada, que de esa borbandeada, allí como dicen, sálvese quien pueda, ¿verdad? El borbandeo fue tan terrible que fuimos a parar unos hasta allá por el otro lado del volcán, ¿verdad? Allá fuimos a parar todos organizados, por supuesto. Ya en la noche se decide que nos damos la retirada ya para el cerro de Guazapa, ¿va? Nos vamos de nuevo al cerro de Guazapa. Y, y empezamos a caminar, ¿verdad? Y es cuando les comento que íbamos, bueno, nosotros por el lado de Apopa, por todo eso, ¿va? Retirada, y ya nos iban siguiendo, ¿verdad? Pero allí termina de lo que les cuento, desde Ciudad Delgado hasta el Escalón, ¿verdad? Hasta donde llegamos. Y allí cuando muere el comandante Dimas, que yo les cuento así lo que se oía, ¿verdad? Lo que se oyó. Se oyó un fuerte combate donde estaban las FPL, terrible. Bueno, se oía el estilo golpe de mano, a cargas, granadas y todo. Allí después fue la noticia que había muerto este comandante Dimas Rodríguez, ¿verdad? No les puedo hablar más porque yo no sabía qué es lo que había pasado. Y para un camarada que me pide ahí que les hable de Tenancingo, no puedo porque no participé en esos combates en Tenancingo yo, ¿verdad? Como les digo, cuando no he participado en ningún combate no hablo de eso, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Pero sí fue esa parte de la ofensiva, les digo, de Ciudad Delgado falta mucho, todavía falta mucho. En Ciudad Delgado, bueno, pasamos varios tiempos, ¿verdad? Incluso en Ciudad Delgado, regresando un poco a Ciudad Delgado, ahí tuvimos, por ejemplo, llegó un momento que ya no había que comer, ¿verdad? Y había una granja ahí por la Juana López, ¿verdad? Ahí por la Juana López había una granja
de gansos. Ahí estuvimos comiendo con de esos animalitos, va, en sopa. Eran buenísimos, quedaban riquísimos la sopa, ¿verdad? Pero así fue toda la trayectoria, les digo de esto. Luego yo les cuento de mi historia, cómo viene, pero tengo que ir armando poco a poco, ¿verdad? Porque no es fácil después de que sale el trabajo grabar un poquito uno para seguir contándoles la historia, ¿verdad? Y les digo, bueno, así nos fuimos replegando hasta llegar al cerro de Guazapa y de ahí lo que ya les he contado en otros canales, pues, pero vamos a ver cómo vamos contando parte, cómo fue pasando eso. Bueno, luego nosotros como FAL del cerro de Guazapa siempre incursionábamos al escalón, ¿va? Veníamos, ¿qué? 70, 80 combatientes, entrábamos al escalón, ¿verdad? Y como para decirle a los ricos, va, aquí estamos, entramos a la hora que nosotros queremos, ¿verdad? Y demostrarles que el ejército era mentira que los iba a proteger, ¿va? Entonces para ellos fue entrando en una, como les dijeran, en una desconfianza de que la guerra tenía que terminar, ¿va? Porque en ese tiempo los ricos eran los que patrocinaban esa guerra, ¿verdad? La patrocinaban y se beneficiaban de esa guerra también, ¿va? Porque ahí no existía ley de nada, ¿verdad? Entonces, ellos empezaron a presionar, ¿va? Ya la guerra ya no se siente solo en los cantones, allá en los pobres, allá en los cantones Santinés, Piedra Labrada, Los Ramírez, eh, Meléndez, Montepeque, ¿no? O sea, nosotros veníamos al escalón, combatíamos con las unidades que estaban ahí y nos regresábamos al cerro de Guazapa. Le digo, eran unas caminatas terribles, tremendas, ¿va? Pero ahí íbamos escalonadamente, pero llegábamos, ¿verdad? Entonces, el ejército siempre trataba de golpearnos, ¿verdad? Entonces nosotros entrábamos por una ruta y nos salíamos por otra, ¿verdad? Entonces, jamás pasábamos por el mismo lugar donde habíamos pasado, a la operación, ¿verdad? Por supuesto, nos veníamos un día antes de Guazapa, nos quedábamos en el volcán de San Salvador y esperábamos que oscureciera y hacíamos las incursiones a la colonia Escalón. Y así fue esa guerra, pues, y así fueron sintiendo los ricos que el país no estaba seguro. Mientras pasaba allá en los cantones de los pobres, ¿verdad? Ahí no había problema. Pero cuando ellos empezaron a sentir que la guerra ya les había llegado cerca, no, ¿verdad? Empezaron a presionar para que se negociara la paz, ¿verdad? Saludos, camaradas, no se les olvide suscribirse a mi canal, mi querido Cerro de Guazapa, Neftalí contándoles historias de guerra, ¿verdad? Y también ayudándole a la gente que podemos, ¿verdad? En lo que se puede. Por supuesto, con lo que ustedes me ayudan a mí, ¿verdad? Yo solo soy el vehículo que transporto las ayudas que ustedes me hacen llegar a mí, ¿verdad? Gracias, camaradas, no se les olvide suscribirse a mi canal, mi querido Cerro de Guazapa, ahí me van a encontrar. Cuídense, un gustazo.